El mapa de Palestina en tiempo de Jesús estaba dividido en tres partes. La parte norte, Galilea; la parte central, Samaria o Samaria, como le llaman algunos; y la parte sur, Judea. Sabemos nosotros que entre los judíos y los samaritanos no habían buenas relaciones, lo que dificultaba el paso de un lugar hacia otro. Jesús, además de ser judío, vive en la parte norte del país, en Galilea. Pero cuando se hacía referencia a los galileos, la gente no lo hacía tanto porque refiriéndose a una región geográfica del país, sino cuando se hablaba de los galileos era más bien como cierto aspecto despectivo. ¿Por qué? Porque ellos tenían fama de ser muy fanáticos, ser muy regionalistas, inclusive algunos exagerados dicen que eran un poco revoltosos. Pues bien, de los galileos nos habla el Evangelio de hoy. Escuchemos. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Para la fiesta de la Pascua, los judíos venían a Jerusalén. Pilatos, que no era nada religioso, también venía a la fiesta de la Pascua, pero no venía solo, venía acompañado con un gran ejército. La excusa era para mantener el orden. Si había alguna manifestación, había algún desorden, pues ahí estaba el ejército para mantener el orden ante tanta gente que venía a esta fiesta de las Pascuas. Pues bien, unos galileos vinieron a la fiesta de la Pascua. Fueron al templo a presentar su sacrificio. Es muy probable que alguien haya tenido algún intercambio de palabras con estos galileos, quienes no soportaron. Y de las palabras pasaron a las ofensas, de las ofensas a las agresiones, hasta el punto que se formó una gran pelea. Pilatos, que había venido precisamente con la excusa de mantener el orden, en lugar de buscar una mejor manera, la solución más fácil para él fue ordenar a sus soldados que masacraran a todos los galileos. Una situación bastante dramática, esa masacre, sobre todo en el lugar en el cual se produjo. Mezclar la sangre del sacrificio que estaban ofreciendo con la sangre de aquellos que fueron masacrados. Y es precisamente eso lo que le presentan hoy a Jesús. ¿Y por qué le presentan a Jesús? Por dos motivos. Primero, porque si bien es cierto que Jesús habla de paz, de armonía, de perdón, también es cierto que le han matado a muchos de sus paisanos. Le están tocando las fibras, las entrañas, y ellos quieren saber qué opina Jesús. A lo mejor él va a decir algunas palabras contra Pilatos, a lo mejor algún juicio. Primera parte, por eso, porque él es Galileo. Y segunda parte, por un motivo religioso. Es decir, se cometió un crimen en el lugar más sagrado para los judíos, el templo, en ese lugar donde ellos ofrecían su sacrificio, en ese lugar donde para ellos es la morada de Dios. Fue un acto sacrílego, un acto realmente escandaloso. Entonces le tocan el tema a Jesús para ver su opinión en el campo religioso. Pero más que una opinión por el acontecimiento como tal, ellos lo que esperan es una respuesta, el por qué esos galileos fueron asesinados justamente allí. ¿Será que ellos habían cometido un pecado tan grave? Ante esta situación, Jesús responde de la siguiente manera. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Jesús aprovecha la situación para quitarles de la mente eso que se ha arraigado tanto en nosotros. Esa gente pensaba que habían fallecido justamente allí por un pecado, pero no era cualquier pecado, un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque habían sido masacrados, asesinados justamente en el lugar más sagrado, en el lugar más santo. Y Jesús quiere quitarnos de la mente esa idea que todavía, inclusive hasta nuestros días, nosotros tenemos. Hay gente que más, yo la he escuchado, hay gente que dice, pero ¿qué he hecho yo para estar pasando lo que estoy pasando? ¿Qué pecado habré cometido para estar viviendo lo que estoy viviendo? Es decir, la gente cree que las situaciones malas que vivimos es producto, es consecuencia de un pecado. Jesús viene a erradicar ese pensamiento. No es así. Recordemos cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús dijo: ni este ni sus padres. Es decir, pero sigue entre nosotros una concepción equivocada. Algunos lo llaman inclusive como si fuese un karma.
Y Jesús viene a decirnos, no, son cosas que suceden, son cosas que pasan, son accidentes, pero nos alerta, tenga cuidado, porque así como les pudo pasar a ellos, también te puede pasar a ti. Por eso, más que hacer críticas, porque ellos esperaban una crítica de Jesús contra la situación, más que hacer críticas, más que hacer juicios, Jesús nos invita a pensar en nosotros mismos. Y eso es precisamente el propósito de la Cuaresma, acoger la palabra de Jesús que nos dé luz para yo poder encaminar mi vida, para yo poderme convertir. Por eso Cristo nos invita a la conversión, cambio de mentalidad, cambio de vida, cambio de corazón. Y Jesús nos recuerda otro episodio que también había sucedido. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Jesús nos dice que esas personas no murieron por culpa de un pecado, no, un accidente. Ninguno de nosotros está exento de un accidente, de una tragedia, de cualquier acontecimiento. Son cosas que pasan en la vida. Por eso no veamos estos acontecimientos como consecuencia de un pecado. Veámoslos de una manera diferente. Y es lo que Cristo quiere que entendamos, que estemos preparados porque ninguno está exento de que nos puedan suceder estas cosas. Por eso nos invita a una conversión, a vivir bien, a vivir honestamente, a vivir con responsabilidad, a vivir como cristianos. Que uno pase dejando una huella importante en esta vida. Jesús nos invita a llevar una vida correcta. Y termina el Evangelio con una parábola. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Si no da, la cortarás. Esta parábola es muy clara. El dueño de la viña es Dios. El viñador es Jesús. La planta de higo somos nosotros. Dice la parábola, hace 3 años. Estos 3 años hacen referencia a la vida pública de Jesús. Jesús durante 3 años estuvo predicando para recoger frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos de amor, de perdón, de misericordia, de caridad, de compartir con el prójimo las necesidades, de compartir el pan con el hambriento, de compartir el vestido con el desnudo. Durante 3 años Jesús estuvo realmente trabajando por la higuera. En la Biblia se habla frecuentemente de la higuera, de la planta de higos que generalmente produce frutos 2 veces al año, en primavera y en otoño. El higo era símbolo de la prosperidad, de la paz y del sueño de todo israelita en el desierto, querer llegar a una tierra donde hubiesen fuentes de agua en abundancia, donde hubiesen sembradíos de trigo y donde hubiesen higos en abundancia. El higo era muy valorado y no se desperdiciaba. Era el símbolo de Israel y Jesús había venido precisamente a recoger los frutos. Y los frutos serían la justicia, el amor, el compartir un pan con el hambriento, el acoger a una persona sin techo, el vestir al desnudo. Estos son los frutos que Dios espera de nosotros. Cuando dice San Lucas que el viñador pide un año más, es decir, después de los 3 años de la vida pública de Jesús, ese 4.º año sería la vida de la iglesia en la cual nos encontramos nosotros. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, la vida de la iglesia que va a estar acompañada por Jesús y los discípulos que van a continuar abonando esa iglesia que Jesús fundó. Por eso, ese 4.º año simboliza un tiempo en el cual todavía el viñador, Jesús, continúa animando y asistiendo a su iglesia, fertilizándola de tal manera que los higos, tú y yo, podamos dar frutos. Por eso aprovechemos este tiempo, este 4.º año que se nos ha dejado para poder producir frutos. Que el Señor nos dé la gracia de producir frutos y abundantes. Que esta Cuaresma sirva para que yo pueda cambiar de vida, pueda reflexionar y pueda realmente comenzar a generar buenos frutos. Que Dios y la Virgen te bendigan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.